Son las 7 de la mañana, 4 minutos, y como lo dijimos, está aquí Richard Martínez, el ministro de Economía y Finanzas. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Usted estuvo ayer en Guayaquil ante un grupo un selecto público hablando de las perspectivas económicas del país. Yo quisiera comenzar más bien por allí. Y esto conecta con sus palabras que han quedado flotando en el espacio, las que usted dijo ante la Asamblea cuando habló de un momento complejo para la economía del país, pero con una situación fiscal insostenible. Esta fue su definición. ¿Podría, por favor, definir insostenible y hablemos de las perspectivas? Efectivamente, Eduardo, muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Así lo hemos definido nosotros porque creemos que si es que en un momento determinado las cuentas fiscales del Estado llegan a un nivel en el que ya no se pueden sostener por sí solas en función de los ingresos que existen, naturalmente hay que tomar correctivos. Y venimos de un modelo fiscal insostenible. Esto es como un tren con unos vagones pesados que es muy difícil de detener y enrumbar hacia la ruta correcta. Pero justamente por ello nosotros planteamos en el presupuesto la necesidad de no solamente ver la coyuntura, y lo mencionaba en la charla que tuvimos ayer con los empresarios, con académicos, con la comunidad en general de Guayaquil, que sería un error este momento centrarnos solamente en la coyuntura, que sin duda es importante, pero que tenemos que avanzar en reformas estructurales que le convienen al país y también no dejar de destacar los avances que ha habido ahora que desde mayo del 2017 con el liderazgo del presidente Lenín Moreno, porque me parece que sería un error, sería como país una oportunidad perdida si no aprovechamos este momento más bien para la búsqueda de grandes acuerdos, de grandes consensos nacionales, donde todos podamos arrimar el hombro y sacar la economía adelante. Y poner en materia económica, ¿qué significa esto? Yo diría, nosotros hemos dividido y lo planteamos en la Asamblea en 4 ejes. El uno es el eje fiscal, el otro es el eje de crecimiento y competitividad, el tercer eje es el del gasto social y el cuarto eje el de gobernabilidad y transparencia. En materia fiscal debemos continuar con la optimización del tamaño del Estado. Y eso implica seguir revisando las opciones para reducir el peso del Estado dentro de la economía. Porque esto es sencillo, Eduardo, no alcanza plata para más, y si es que queremos mantener un nivel de gasto como el actual, simplemente el país va a tener que continuar en la ruta del endeudamiento. Y nosotros como gobierno nacional hemos decidido no tomar esa opción. Vamos a mantener más financiamiento, nos vamos a endeudar más, pero solamente mientras transitamos para corregir el problema de fondo, no para posponerlo. Uno puede decidirse. O sea, el año 2019 será básicamente eso, un año de corrección de estas variables. El año 2019, el 2020 y el 2021, porque así hemos trazado la ruta de reducción del déficit. Entonces, justamente el 2019, estimado Eduardo, apunta hacia eso, pero en la medida en que se vayan reduciendo los déficits, igual se necesita financiamiento para ir reduciendo el tamaño del Estado. Si me permite, ministro, lo que no queda muy claro es que se va a hacer no solo en materia de reducción del déficit, sino también de la revisión de la calidad del gasto. Sin duda. El país se ha venido acostumbrando a gastar de una determinada manera, no solo en enormes cantidades, más allá incluso de sus posibilidades, sino también en cosas que no necesariamente son las mejores elecciones a la hora de dirigir los recursos. Perfecto. Entonces, yo decía, Eduardo, la parte fiscal es una, allí hay el tema de optimización, y en el gasto social, en el pilar de gasto social, nosotros también creemos que justamente hay que abrir ese debate en términos de que no necesariamente el presupuesto garantiza el derecho, y la responsabilidad del Estado es garantizar el derecho de los ciudadanos. Se ha dado un debate alrededor del presupuesto de educación, por ejemplo, inicial, básica, bachillerato, pero este año ningún niño perdió el acceso que le correspondía a la educación, ninguna escuela dejó de construirse, se cumplió absolutamente con todo lo que tiene que ver con alimentación escolar. Todas las escuelas que estaban programadas para repotenciarse fueron repotenciadas y fueron mantenidas adecuadamente.
Entonces, si eso podemos hacer con una cantidad de dinero, pensemos primero en el derecho, luego vemos cómo financiamos el derecho. El tema es, como usted bien mencionaba, que la costumbre ha sido diferente. Dame más plata y luego veo qué hago, y dentro de eso garantizo el derecho. Entonces, tenemos que tener una discusión mucho más ordenada de la eficiencia del gasto, y por eso es que se ha tergiversado el tema de educación, por ejemplo. Porque si usted compara el presupuesto del año 2018 y sobre esa base quiere incrementar el presupuesto del 2019, no hace ningún sentido de racionalidad y eficiencia. ¿Por qué? Porque en el 2018 se van tomando decisiones de eficiencia y optimización, y al final del día puedo terminar ejecutando un monto menor al presupuestado, pero no afecté al derecho. Y mientras no haya afectado al derecho, entonces quiere decir que con la plata que pude operar, podía garantizar ese derecho. Entonces, lo eficiente es, sobre esa base de lo ejecutado este año, proyectarnos hacia el 2019 para seguir incrementando cobertura, etcétera. Entonces, sin embargo, es cierto que no se ha discutido a fondo y no han estado en las discusiones todos los elementos que deberían. Pero también es cierto que el gobierno pareció dar marcha atrás respecto de su primer planteamiento, ceder a la presión. Entonces, esto no es un mensaje muy claro ya en términos de pedagogía pública. Mire, ¿qué es lo que se quiso decir? Si primero se decide algo y luego, resultado de la presión... No, yo creo que más bien... Bueno, en el país nos hemos acostumbrado a ver casi todo negativo. Digamos, yo más bien, Eduardo, diría que bueno que se haya logrado un acuerdo. Creo que eso le permite gobernabilidad al país, le permite acceso a los jóvenes a la gratuidad de la educación de tercer nivel. Yo lo veo del lado positivo, pero creo que, y ese es uno de los riesgos que corremos ahora, casi todo tendemos a verlo con pesimismo y negativismo. Creo que al contrario hay que destacar el acuerdo. Eso es lo positivo, ver con optimismo las cosas. ¿Y qué es lo destacable de la cosa? Lo destacable es que yo dividiría en 3 compartimientos en esta parte de lo más profundo de la discusión. El tema de salud, el tema de educación, pero inicial, básica y bachillerato, y luego está el tercer tema, que es el de las universidades, que es al que usted se refiere. Entonces, de nosotros hubo optimización, y en el caso de las universidades había una particularidad, y es que se incrementaron los cupos durante este año, y para operar esos cupos, el acceso de los jóvenes entonces debía al menos precautelarse los recursos de este año, porque ya estaban, es lo mismo que cuando un hospital entra en marcha, está programado, uno no puede decirle no abras el hospital o no operes el hospital, hay que buscar dentro del mismo sector cómo generar más eficiencia. Entonces, esa fue la discusión de fondo para evitar que esas personas que ya tenían acceso se queden sin el concepto de gratuidad. Pero lo más importante, Eduardo, allí no solamente es el acuerdo en sí mismo, en función del monto, sino los compromisos y la corresponsabilidad. Este es el momento que todos asumamos el compromiso y corresponsabilidad. Entonces, la discusión y el debate con las universidades y con los rectores particularmente fue perfecto. Nosotros rescatamos el valor presupuestado del 2018, ¿no es cierto? El FOPEDEU, porque es el fondo que se les asigna, ese no se había tocado. A cambio de compromisos que deben ser verificados. Compromisos de austeridad, compromisos de eficiencia y sobre todo, Eduardo, que esos recursos no vayan destinados, por ejemplo, al incremento de salarios de los docentes. ¿Y por qué no replicar ese acuerdo con todas las instancias? A toda aquella institución o entidad a la que se le entregan recursos públicos, ¿no debería asumir el mismo compromiso? Bueno, en todos los casos se está asumiendo, sin duda, en todos los casos, y es un mensaje que trasladamos en la Asamblea. Y creo que a la Asamblea Legislativa también le corresponde asumir ese compromiso. Si usted se fija, las 17 observaciones, la gran mayoría, tienen que ver con incremento del gasto. Entonces, le hemos pedido a la Asamblea que hoy en adelante, espero que este pedido sea acogido, cualquier ley, cualquier norma que afecte el presupuesto tenga su debido financiamiento. Es decir, la ley, no puede venir una ley desfinanciada porque luego se habla de derroche, luego se habla de más gasto, pero cuando estamos haciendo las correcciones más bien se critica y se pide que se gaste más. Ministro, hay otras observaciones que no tienen que ver solamente con eso. También tienen que ver con áreas oscuras, con temas no claros de la proforma. Y esto tiene que ver, por una parte, con el cálculo del precio del crudo, que es una variable, todos sabemos, sujeta a condicionamientos que van más allá de las capacidades y de las decisiones del Ecuador. ¿Qué nos dice sobre esto? Se ha pedido un plan de contingencia y usted parece responder con el concepto del seguro petrolero. ¿Es así? Bueno, es una de las alternativas, ¿no? Es una de las alternativas que evaluamos porque
la volatilidad del precio va a estar extremadamente Pero eso tiene elevada. un riesgo también, ¿verdad? Un seguro, como yo creo que el país todavía la cultura del aseguramiento tiene, digamos, todavía no ha sido totalmente desarrollada. Un seguro es eso, digamos, cuando uno compra un seguro o adquiere un seguro para su vehículo y no se choca, qué bueno que no se haya chocado, pero no hay como decir que el seguro es malo porque me tocó pagar un año sin chocarme. Claro, qué lástima que no choqué porque no pude usarlo. Exactamente, entonces es justamente ese, y ese es el concepto de seguro de vida, de salud, de vivienda, etcétera, etcétera. Y en el caso del tema petrolero, allí es donde pueden venir las críticas, ¿no es cierto? Si es que el precio del petróleo está por encima del precio. Si se incrementa, pactado, evidentemente. claro, y al final del día no utilizo el seguro, yo tengo que hacer un pago de un valor determinado, ¿no es cierto? Entonces, son instrumentos que hay que analizar muy bien, hay que analizar. ¿Usted los presentará como parte o como respuesta a las observaciones de la Asamblea? Conceptualmente sí, pero el instrumento todavía no, porque estas son operaciones como una de las alternativas, pero además también estamos presentando, y ya lo vamos a hacer público, digamos, estos días que se envíe el presupuesto, ciertos mecanismos de contingencia para establecer rangos que nos permita que frente a ciertos movimientos, porque hay que ver si son movimientos de orden permanente o si son también coyuntural. Hoy, por ejemplo, estamos ante una coyuntura poquito incierta, bajó el precio del petróleo, volvió a subir poco, hay mucha expectativa sobre lo que sucederá mañana en la OPEP, entonces creo que es importante. Bueno, el solo acuerdo entre el presidente Trump y el presidente de China modificó ya el precio positivamente. Bueno, y mañana hay que ver qué deciden en la OPEP ya en términos de recorte específicamente, o se mantiene el acuerdo de diciembre. Entonces, por eso es que nosotros lo que sí vemos es que todavía va a haber volatilidad, pero todos estiman, de hecho hace 3, 4 semanas se estimaba, un poco más tal vez, se estimaba que el precio podía llegar a $100. Nosotros, en el momento en que hicimos la proforma, fuimos bastante prudentes con las estimaciones de las agencias internacionales de ese momento. Ahora, ministro, esto tiene que ver, y ya vamos terminando, me requieren que así sea. Ministro, tiene que ver con la sobreestimación de los ingresos de la proforma presupuestaria y algo que algunos economistas han coincidido también en afirmar, la sobreestimación del Producto Interno Bruto para el año 2019. ¿Qué nos dice sobre esto? Mire, yo he escuchado el tema del PIB con atención y creo que hay una confusión bastante grande, ¿no? Se habla de que el PIB va a pasar de 104.000 millones a 113.000 millones. Pero están comparando 2017 con 2019 y se olvidan de comparar el 2018, entonces me parece que es un análisis poco serio. ¿No hay una sobreestimación? Es que pasa de 104.000 del 2017 a 109.000 en el 2018 y a 113.000 en el 2019. Entonces, ¿porcentualmente cuánto es? 1.4. Esa variación, claro, 1.4 en términos reales, no sobre ese monto es el nominal. Uno tiene que descontar los precios, deflactar el PIB y allí se hace para encontrar el valor real. Pero eso ya es un tecnicismo que, digamos, es más bien relacionado con el término de crecimiento económico que tiene que ver con los factores de producción. Pero en este caso, naturalmente, para este año ya se observa un incremento con el incremento del precio del petróleo y para el próximo año el incremento de la producción. Entonces, Eduardo, el mensaje que nosotros le estamos dando a la ciudadanía es que a pesar de la adversidad, estamos en la búsqueda de la corrección de los problemas. Perdóneme, sí. Sobre la corrección le tengo que preguntar algo, ministro. Las vitrinas, sobre todo en época navideña, están llenas de perfumes franceses. Yo le pregunto, ¿estamos en la situación económica como para permitir que las importaciones estén desbocadas? Se acaba de modificar también una disposición que frenaba de alguna manera también el incremento de las importaciones. Esto significa que el país va a seguir gastando y vamos a seguir llenándonos de artículos suntuarios. Evidentemente en esto tiene que ver, hay un sector ampliamente interesado y que, por cierto, no representa pocos ecuatorianos. Pero esto no representa una distorsión en la situación actual. Mire, yo creo que más bien la distorsión era justamente como se pensaba antes, ¿no es cierto? De tratar de, desde el Estado central, ver qué debía y qué no debía consumir el ecuatoriano. Qué le hacía bien, qué era suntuario, qué no es suntuario. Nosotros creemos que mientras más oxígeno le demos a la economía, porque detrás de estas vitrinas, estimado Eduardo, hay personas trabajando. No lo dudo, señor ministro. La situación macroeconómica, si nosotros vemos que se complica por el lado de balanza de pagos, obviamente deberemos tomar decisiones en algún momento. Pero fíjese, una cifra importante. Entre enero y septiembre de este año, frente a enero y septiembre del año pasado, el crecimiento de las ventas fue del 6%.
6%. Y si comparamos solamente septiembre del 2018 con septiembre del 2017, es decir, el interanual del mes de septiembre, el crecimiento fue del 11%. Hay una reactivación de las ventas y el sector donde mayor reactivación hay es en el comercio, fruto obviamente de haber destrabado eso. Entonces, el comercio y el sistema financiero, por ejemplo, las cooperativas, los bancos, el pequeño comercio, tienen que ser vistos como los ejes neurálgicos que conectan a toda la economía. Vamos, una industria puede producir muy bien y competitivamente, pero necesita de una buena cadena de comercio y también necesita de una buena fuente de financiamiento. Lo mismo sucede con un sector turístico. No lo dudo, pero en una economía dolarizada, ¿esto qué representa? Bueno, representa en este momento darle a los ecuatorianos mayor oxígeno para que puedan tener mayor acceso a bienes y servicios que puedan mejorar su estándar de vida. En el caso de la producción local, que puede ser otra de las preocupaciones, hay que trabajar en la competitividad y en la productividad. No pensar en cerrarnos, sino más bien en pensar cómo conquistamos el mundo siendo mucho más competitivos. Nosotros no vemos las importaciones como algo negativo, no vemos que haya una disputa que generar entre sectores, sino más bien que todos vayan creciendo. El sector de la construcción también está despuntando levemente, pero ya está empezando a despuntar y eso es bueno, y con las medidas que estamos tomando ese repunte va a ser superior en el próximo año. Entonces vemos que ahí hay cosas buenas que están pasando, que tienen que ser destacadas. Si a eso se le suma toda la agenda de OCDE, Alianza del Pacífico, los encuentros con los Estados Unidos, es una agenda integral que está llevando a cabo el gobierno, la ley de fomento productivo, que va a permitir corregir los grandes desequilibrios que teníamos. Y una noticia interesante también, Eduardo, para concluir es el tema de la remisión tributaria. Son más de 250.000 ecuatorianos los que se han beneficiado de la remisión tributaria. Son a un promedio de menos de $1.000 cada uno de esos contribuyentes. El 99,5% son micro, pequeños y medianos emprendedores. Se estigmatizó muchísimo la remisión en el sentido de que esto solamente iba para las grandes. Es indiscutible, ministro, que en esto hay múltiples beneficiarios, pero esto ocurre, insisto, en el contexto de un momento complejo y una situación fiscal insostenible, como usted la define. Sin lugar a duda, y por eso estamos tomando las decisiones y más adelante se deberán seguir tomando otras decisiones que nos permitan encontrar el equilibrio fiscal para evitar seguirle cargando el peso a los ciudadanos y más bien para lograr abrir más margen de acción para el gasto de inversión, que es lo que se necesita, la inversión en infraestructura, la inversión en programas de mediano y largo plazo, la inversión también para poder pagar todas esas deudas sociales que se han venido acumulando, como la de los jubilados, que es tan importante, y por eso es que tenemos que reducir la presión fiscal del tamaño del Estado y hacerlo sostenible, Eduardo. ¿Para qué? Para que no sean nuestros hijos, los nietos, quienes tengan que pagar las consecuencias, porque las decisiones tarde o temprano tienen que tomarse y es lo más adecuado tomarlas en un contexto de responsabilidad. Gracias, ministro. Nos hemos ido más allá del tiempo previsto en este diálogo, pero estamos seguros de que hemos respondido a la expectativa de nuestras audiencias. Nuevamente, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Brevísimo corte, regresamos en un instante.